Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Queremos plantear una pregunta el día de hoy. ¿Hay una amenaza paramilitar en el Perú? Bueno, la pregunta es pertinente porque el Congreso acaba de aprobar la ley 31494 que autoriza a el Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto, a otorgar la posibilidad de armar a los llamados comités de autodefensa de las zonas de emergencia. Bueno, antes algunas precisiones. Según la ley, los comités de autodefensa podrían ser armados en las zonas de emergencia, en las zonas decretadas de emergencia. En segundo lugar, se establece una diferencia con las llamadas rondas. Eso está ahí, escrito, está redactado. Y en tercer lugar, se establece que esta autorización para armar a las rondas o a los comités de autodefensa se hace a través del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto. Eso es verdad, está en la ley, lo han manifestado los congresistas que defienden la ley, porque esta ley fue aprobada en el Congreso. Esto es una iniciativa del Congreso, no es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la pregunta que nosotros nos hacemos es, en un momento en que el Congreso lo ha reconocido explícitamente, hay una amenaza colectivista, comunista, del Foro de Sao Paulo, como quiera llamarse, a través del proyecto de la Asamblea Constituyente y de la nacionalización de los recursos naturales. Como también el Congreso lo ha reconocido, cuando algunos congresistas se opusieron explícitamente, Pedro Castillo, al asumir el poder, anunció que iba a crear rondas urbanas. Y de ahí asomó la idea de un proyecto, de una milicia propia para Perú Libre y el gobierno de Pedro Castillo. Vimos incluso imágenes en Gamarra muy significativas. Cuando todos estos elementos están en discusión, cuando el Perú está en resistencia frente a un ejecutivo que gobierna contra la Constitución, ¿cómo aprobar una ley de este tipo? Esto, al final, más allá de las intenciones de los congresistas, más allá de los objetivos de los congresistas, puede terminar convirtiéndose en un boomerang para la democracia y la libertad. Estamos realmente ante la posibilidad de que se haya abierto una rendija para legalizar algún tipo de iniciativa paramilitar. Bueno, queremos aclarar esos temas y el día de hoy hemos invitado al señor Dardo López Dols, especialista en seguridad, colaborador antiguo de este portal, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Dardo, ¿cómo estás? Víctor Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, hemos hecho estas precisiones sobre la ley. Ahora, en medio de esta situación política y no obstante estas precisiones que lo han hecho los propulsores de esta norma, ¿es posible hablar de una amenaza paramilitar en el Perú, crees tú? Sí, si no, no hablo solo de un riesgo, sino de una amenaza, que es un nivel mayor, un grado más alto de peligro. Más allá del absurdo que congresistas de la oposición y de la trayectoria de los que definen esto hayan impulsado un proyecto que estaba durmiendo el sueño justo del año 2020 cuando se detectó el riesgo y se quedó enterrado en el Congreso. Más allá de esa cosa inexplicable, por qué bancadas con la Fuerza Popular han apoyado eso y por qué los congresistas que han tenido mando de tropas han sido mando de institución. Hay tres comandantes generales, un jefe de mando conjunto. ¿Cómo es posible que se les haya pasado esto por delante? Más allá de eso, hay que tener claro varias cosas. La primera es que cuando uno hace un análisis estratégico de una situación, como cuando hace un análisis económico del derecho, es decir, hace un análisis de los efectos más probables de una norma. Lo primero es la temporalidad. ¿En qué momento estamos? No estamos en 1991, estamos en el 2022. Por lo tanto, no estamos enfrentando a las amenazas a la seguridad ciudadana que enfrentamos en ese año, sino a otras que han evolucionado. Y en esa evolución o involución nos topamos con que tanto rondas campesinas como comité de autodefensa, que fueron muy útiles en estos años para enfrentar a Sendero, han sido cooptados por los caciques locales del narcotráfico, del terrorismo, de la minería ilegal y de otras actividades como la extorsión. Entonces, eso es peligrosísimo. Segundo, es que cuando escuché al general Williams hablar, porque me una amistad larga,
escuchar y respeto su No, además trayectoria es como un militar. comando, es un comando, Un comando. es un luchador anticomunista por excelencia. Es ¿No? quizás uno de los pocos líderes con ese rango vivos, exitosos en la lucha contra el terrorismo. En eso no tenemos ninguna discusión. Se lo reconozco y se lo he dicho más de una vez. Pero el tema es que no se puede hablar ahora de los gloriosos defensores de la democracia en 1991, porque eso tiene mi edad. Son hombres de 60 años, no están en la calle, ya no están en la ronda. El hombre de la ronda tiene 20, 30 años, porque no puede caminar a los 4.000 metros a los 70 años con un fusil y una mochila y el cuerpo. Entonces, no son la misma gente. Las instituciones cambian, la gente cambia. Eso por un lado. Segundo, el mayor riesgo está en las facultades que se está queriendo dar. ¿Por qué? Cualquier ciudadano honesto que pase las pruebas psicológicas y de conocimientos y de antecedentes va a acceder, si tiene dinero para comprarle un arma de fuego, y puede comprarla. Eso no es tema. Además, tú sabes que yo defiendo ese derecho del ciudadano honesto. Pero si tú a un grupo de civiles les otorgas funciones policiales, que ahí está el problema más serio, sin control policial, sin control militar real, y les dices, ustedes van a ayudar a la policía, está dejando a su buen saber y entender Ahora, qué cosa es ayudar a la policía, qué cosa es una función policial. Es un riesgo inmenso. Ahora, el argumento de los defensores de esta ley es que, en primer lugar, solo se trata de los CATS, de los comités de autodefensa. Bueno, estos comités que pelearon en las zonas de emergencia contra el terrorismo comunista, contra el terrorismo colectivista. Se trata solo de ellos y señalan, hay una diferenciación clara con las rondas. Y en segundo lugar, solo es en las zonas de emergencia y a través del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto. Claro, el gran problema es que cuando tú estás enfrentando una amenaza de una asamblea constituyente, de un gobierno que no quiere respetar la Constitución, inmediatamente tú evocas lo que pasó en Venezuela, donde el gobierno llegó a controlar las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a politizar el mando de las Fuerzas Armadas, y esta politización también tuvo su correlato en organizaciones de milicias armadas que enfrentaban a la oposición, ¿no? Pero ¿qué te parecen los argumentos, los candados que supuestamente existen? Son hilos de seda, no son candados. ¿Por qué? ¿Quién declara el estado de emergencia en una zona? El Poder Ejecutivo, el presidente de la República. ¿Quién designa al ministro de Defensa o lo cambia si no hace lo que él quiere que haga? El presidente de la República. Por lo tanto, ¿quién decide en qué zona se puede aplicar? Que es el primer candado, el presidente de la República. Y estamos hablando hoy día, clarísimo, no es algo utópica, de un presidente que admira a Hugo Chávez, que admira a Maduro, por lo tanto, y admira a las milicias, y admira a Evo Morales, y admira el uso organizado, ilegítimo e ilegal de la fuerza civil, como si fuese una organización paramilitar. Entonces, estamos ante una amenaza real. Está dando a un gobierno que admira la creación de milicias, que el nombre lo de menos. Si quiere la llama ronda, si quiere la llama comité de autodefensa, si quiere la llama comité de defensa de la revolución, o lo llamas los colectivos bolivarianos. Pon el nombre que quieras. No hay tal diferenciación porque ¿quién decide? ¿Quién califica? ¿Tú eres CAT? ¿Tú no eres CAT? El gobierno. Por lo tanto, califica a aquellos a cuya lealtad ha podido asegurar o comprar. Primer asunto. Segundo, que el comando conjunto, ¿qué garantiza? Si el jefe del comando conjunto no hace lo que el presidente le ordena, lo votan y ponen otro. ¿Cuántos se han cambiado desde que cayó Kuczynski hasta ahora? Los cambian. ¿No? Que la línea de carrera pamplina, a la hora que el gobierno quiere lo vota y pone a otro, y el otro sabe que si no se alinea, se va. Entonces, ¿qué tan difícil es conseguir que se alinee el jefe del comando conjunto? No existe tal cambio. De acuerdo. Sí, parece muy de sentido común todo lo que dices. Se está abriendo innecesariamente una rendija para una estrategia paramilitar en un momento en que las instituciones están resistiendo el proyecto de la Asamblea Constituyente, ¿no? Eso parece muy atinado. Ahora, pero además, en el diagnóstico que tú propones se plantea la posición que tiene este gobierno, por ejemplo, con respecto a los valles cocaleros. Este gobierno ha decidido detener la erradicación de la coca,
de los cultivos de la hoja de coca, ha decidido comprarle la producción a los productores, ha decidido hacer un nuevo empadronamiento. Lo que el gobierno nos está diciendo es que está apostando por más de 13 valles cocaleros en las que hay una especie de zonas liberadas, donde la Constitución no rige, donde las instituciones no funcionan, y hay poderes e incluso ejércitos propios, como el BRAE. Esto también debe ser parte de la reflexión, ¿no crees? Sin duda. Y ojo, no nos centremos solo en la coca y el Braille, porque en Cajamarca, más específicamente en Chota, se siembra amapola para producir opio que se exporta ilegalmente a los Estados Unidos. Es decir, tenemos producción de coca y amapola, de dos drogas. Y hago hincapié, es en Chota, donde se produce mucha amapola, y los alrededores. Ahora, ¿qué cosa añade peligrosidad a esta amenaza? Es que la propia norma permite que los gobiernos regionales o locales financien a los comités de autodefensa. ¿Para quién trabaja una persona? Para que le pagan. ¿Quién les va a pagar? ¿El alcalde o el gobernador? Ahora se imaginan ustedes a Cerrón pagando a una guardia armada con facultades policiales. No hay mucho que decir. ¿O se imaginan a Santos o a cualquiera de los presidentes, gobernadores regionales presos usando una guardia con funciones policiales que además es imposible controlarlas? ¿Por qué? Porque no hay tanto policía y están alejados, están a 5 horas, 6 horas. El control real es imposible. Van a trabajar para quien le pague. Si algo nos estaba evitando que el Perú llegue a la balcanización mexicana con las bandas de narcotráfico, es la no existencia de estas bandas armadas. Y aquí las están generando. Están generando grupos que inclusive pueden llegar al país a una guerra civil. Porque lo que hacía falta era tener dos bandos armados y acá lo estamos generando. Ojo, reitero, no hablo del derecho ciudadano a comprar un arma legalmente, pero está sujeto a las restricciones de uso de cualquier ciudadano. Si tú o yo tenemos un arma y lo usamos, solo lo podemos usar en ciertas circunstancias. Pero darle función policial, es decir, de uso de la fuerza para la seguridad ciudadana es riesgosísimo, porque los abusos que ya se cometen, que ya cometen las rondas, que ya cometen los comités de autodefensa, que azotan a los ingenieros de las mineras, que azotan a la gente o los encarcelan o les pegan porque no hacen lo que ellos o su caudillo quiere. Eso pasa en Cajamarca a cada rato, pasa en la Sierra de Trujillo y pasa en la zona sur. O sea, ahora le está dando además la posibilidad de usar armas de fuego en esa función. Ahora, de otro lado, esta idea de armar a los comités de autodefensa es una especie de poner en paréntesis al fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Es decir, es un duro golpe. No solamente está en cuestión todo lo que tú señalas, sino es un golpe devastador para la propia Policía Nacional porque empiezan a surgir aparatos de seguridad supuestamente encargados de la seguridad ciudadana al margen de la institución. En este contexto, yo quisiera preguntarte, ¿cómo observas tú la crisis de seguridad ciudadana en el Perú? Ya, partiendo de ese tema, inevitablemente nos lleva a la conclusión que el Congreso debe derogar esta norma cuanto antes. Es un error, todos cometen errores, pero partiendo de esa inicial observación, te quisiera preguntar, ¿cómo observas tú la evolución de la seguridad ciudadana? La criminalidad está tomando las ciudades, particularmente Lima, y en el caso de las zonas mineras, las minorías radicales están quebrando la Constitución, los estados el Estado de Derecho. ¿Cómo observas tú el panorama general? Claro. Pero, permíteme cerrar el tema anterior. La conformación de estas bandas militares legalizadas no solo debilita a la policía, sino que es una acción inconstitucional, porque asume función de entrega, fuera de la Constitución, me entrega funciones policiales a personas que no están contempladas en la Constitución para ese fin. Y segundo, viola la Carta de Naciones Unidas, porque genera cuerpos de mercenarios, ya que alguien le paga, alguien le financia para hacer una función armada, eso es un mercenario, y eso es sancionado por Naciones Unidas. Ahora, entrando a tu pregunta, a la última pregunta. No me extraña el deterioro de la seguridad ciudadana. Si observamos el devenir de los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor Maduro, de Evo Morales y su sucesor Arce, en Nicaragua, en Salvador, con
donde Bukele hace una finta, pero en realidad es finta simplemente. ¿Qué es lo que viene pasando con el modelo socialista del siglo XXI? Que estimulan la inseguridad, no la combaten gestualmente, hablan, dicen, vamos a hacer, pero en la práctica la estimulan, debilitan a la policía, no le equipan, no le compran municiones, no le dan gasolina, no le dan autos, no se entrenan, lo debilitan moralmente porque no los apoyan cuando se enfrentan a una demanda de los abogados de los delincuentes o de los familiares de los delincuentes. Entonces lo van desmoralizando y la inseguridad avanza. Está claro, y esto lo publiqué yo hace muchos años, que la inseguridad ciudadana es una herramienta deliberada de diseño del sistema bolivariano, el sistema bolivariano del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Por varias razones. Ya Fidel Castro descubrió hace años, cuando envió las puertas de la cárcel de Mariel e inundó Miami, que es más práctico que la gente se vaya de tu país que tenerlos presos. Porque tienes presos, se le puede morir, tienes problemas internacionales, presiones. En cambio, si aburres a la gente, se va. Primera razón. Es decir, las élites de un país, cuando se vuelve inseguro, como ha ocurrido con Venezuela, se van. O sea, en Miami, el Doral se conoce ahora coloquialmente como Dorazuela, porque las élites se han ido para allá. Abandonan el país. Por lo que pueden hacer. Pero el resto de gente que no son las élites, el resto de gente que no puede irse, cuando se ve enfrentado a la inseguridad ciudadana o al hambre, o a ambas cosas, ¿qué le sucede? No tiene tiempo para prestar atención a lo que hace el gobierno, porque está preocupado en comer y en que no lo mate. Adicionalmente, eso permite que el crimen organizado o el crimen político se disfrace de crimen delincuencia común, de delincuencia común. Entonces, eso hace que puedan impunemente realizar atentados o amenazas o crímenes serios contra los contra los opositores. Contra los sectores de oposición en general. Así es. Bueno, efectivamente, eso es lo que se vive en Venezuela, lo que se está viendo en Nicaragua. En algunas zonas de Bolivia también empieza a surgir ese fenómeno, ¿no? Ahora, desde el principio, sí, desde el inicio, en las zonas de mayor oposición empezó a enviar bandas de delincuentes a Santa Cruz, a Tarija, para reprimir a los opositores. Y golpeaban a la gente en la calle. Sí, eso fue desde el inicio. Esa es la metodología iraní, es la metodología que desarrolló Irán después de la revolución de los ayatolás, y la organizan a través del Pasdaran, que es una unidad de la inteligencia iraní, que se dedica a formar milicias. Son los que están detrás de las milicias en Venezuela, son los que están detrás de la organización de milicias en Bolivia, y Bolivia es el que tiene más presencia en el Perú. O sea, ya sabemos quiénes están detrás. Entonces, la inseguridad es deliberada, porque si nosotros estudiamos las dictaduras de antaño, no importa si hay dictadura de izquierda o de derecha, recorremos la dictadura de Hitler, de Stalin, y veamos que la delincuencia desaparecía, porque el dictador sencillamente eliminaba a los delincuentes, porque de esa manera tenía la gratitud de la población, porque el dictador no cree en Estado de Derecho, en el proceso judicial, simplemente eliminaba. Y ahora no, estos dictadores socialistas no. Claro, y esto en Lima, sobre todo en Lima hay un desborde, hay una ola criminal indetenible, ¿no? A veces los acontecimientos no salen en los medios, pero hay una microdelincuencia con muertes, una tras otra. Lima está tomada por una ola criminal, pero también tenemos las zonas mineras, ¿no? Las zonas mineras en donde no hay Estado de Derecho. Es otro fenómeno, es otro fenómeno. En las zonas mineras hay minorías radicalizadas, muy ideológicas, pero no hay Estado de Derecho, no hay instituciones de justicia, no hay Policía Nacional. Esto también es deliberado, ¿no? Deliberado, me consta, yo estaba en contacto con un oficial de policía que han estado en zonas, no quiero mencionar la zona porque si no va a indicar quién es el oficial, en zonas en las que ellos eran, no sé, 40 policías y habían 20 revoltosos. Con 10 policías controlas a 40.
Con 40 policías no tiene problema con meter cosas. Sin embargo, tenía la orden del ministro del Interior de este gobierno, del comandante general de la policía de este gobierno, de no intervenir. Terminan incendiando el campamento. O sea, 4 gatos te bloquean una carretera. Te incendian Claro, o la policía no puede intervenir. Está claro, prohibida intervenir. efectivamente. Y eso pues quiebra el Estado de Derecho, quiebra el sistema de propiedad y finalmente es una tenaza más de la Asamblea Constituyente, del anuncio de las nacionalizaciones. Es decir, todos los caminos conducen a la Asamblea Constituyente. Algo de eso se siente en las zonas mineras, pero quizá lo que llama la atención también es la desorientación de la oposición, ¿no? La oposición, por ejemplo, no ha sido capaz de defender a la minería con firmeza, tampoco está entendiendo la crisis de seguridad ciudadana y ahora este hierro en el tema de los comités de autodefensa con el cual hemos empezado este diálogo. Sí, a ver, no se puede pretender derrotar a un enemigo que lleva décadas trabajando de modo profesional y a tiempo completo con esfuerzos aislados temporales para apagar un pequeño incendio. Esto es un incendio, esto no es un pequeño incendio, es una ofensiva regional, organizada, profesional, por gente que trabaja a tiempo completo, profesionales dedicados a eso. Entonces, la oposición no se percata de eso y se entretiene con pequeñas batallas que generalmente son distractivos generados por esta ofensiva, que no les permite ver el fondo. Se pelea sobre la vigencia de un ministro, el ministro se va, pero lo que hizo malo se quedó. Los nombramientos los hizo, las normas se quedaron. Se produce también una infiltración profesional que hace que dentro de la oposición se peleen por temas accesorios que podrán ser objeto de discusión después. O sea, materias que dividen a la oposición, que por la oportunidad de su aparición, también es claro que están siendo incentivadas por ellos, para que la oposición se entretenga, que se divide sobre temas entre libertarios y conservadores. Oye, todos peleamos por la libertad. Después se puede debatir los matices, ¿no? Ya, ese debate lo puedes tener mientras estás libre, porque después se acaba la libertad y olvídate, va a ser lo que el gobierno quiera. No hay ni conservadores ni liberales. Sí, no, está acabada. No, simplemente y debaten, cuando los llevas a que entren en el debate sobre temas que afectan sus afectos personales, perdiste, porque ya pierden la racionalidad y pierden el foco del enemigo común que está avanzando en toda la región. Entonces, hay que hacer, tiene que ser un esfuerzo para contenerlo y hacerlo retroceder en el país y en toda la región. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser regional, no solo local. Tiene que ser constante. Tiene que ser un esfuerzo profesional y, por lo tanto, todo lo que es profesional requiere ser bancado para que sea constante. Porque si tú le pides una opinión a una persona y hace un gesto, una campañita de comunicaciones, estás echándole agua a un incendio forestal con una tacita. No estás... No, pero digamos, hay un tema más de fondo, ¿no? Necesitamos una oposición, bueno, no brillante, no que tenga claridad, pero al menos que esté unida, ¿no? Esta discusión, por ejemplo, dramática, de si se va a garantizar la unidad de la oposición para elegir la próxima junta directiva, ya me parece una cosa muy grave, ¿no? Porque, digamos, no están entendiendo la naturaleza de la amenaza que estamos enfrentando, ¿no? Lo que ocurre es, si vemos, ha habido un desmantelamiento del Congreso paulatino, empieza con Ollanta. Una democracia puede sobrevivir con un presidente incapaz o incluso un presidente alcohólico, sin mencionar nombres para ser específico. Pero cuando la democracia pierde confianza en su Congreso, ya es bien difícil de defender. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuáles son los cimientos del Congreso? Los cimientos del Congreso son los partidos políticos. Desde el gobierno de Humala se inicia una campaña de demolición de los líderes políticos y de los partidos políticos. De manera que se termina destruyendo la credibilidad de líderes y partidos. Más allá de los méritos y de méritos propios que cometen errores, sí, pero la campaña va dirigida a todos, a todos los líderes
inclusive los que parecían cercanos a ellos y a todos los partidos, porque lo que había que acabar es con el sistema de partidos. Entonces, ¿qué sucede? La gente ha perdido credibilidad, ha perdido fe en los líderes políticos y ha perdido fe en los partidos políticos. Paralelo a eso, vemos que en un afán de consolidar su poder, la gran prensa demuele la imagen y el prestigio de cualquier persona que acepta ser funcionario público o postular a un cargo público. Por lo tanto, cada vez son menos los mejores que quieren postular. O sea, ¿quién en su plano juicio quiere ser nombrado a un cargo público en el que probablemente va a ganar menos de lo que gana en la vida privada, sea empresarial, sea profesional, sea académico, y además va a estar con su imagen deteriorada? Continuando con esa demolición by the book, manual del Congreso, se eliminó la reelección del congresista, del alcalde, del regidor. Por lo tanto, no solo no se genera experiencia, sino además le dices a alguien, deja lo que estás haciendo por 5 años y después vuelve de cero, porque cuando regresas tu lugar del mercado ya fue ocupado. Entonces, ¿en qué quedamos? En que de la gran mayoría de todos los congresistas, ¿dónde encontramos los núcleos donde hay mayor capacidad? En aquellos que ya hicieron una carrera. Tenemos 3 comandantes generales, el jefe de comando conjunto y la fiscal de la nación. Gente que ya hizo una carrera y por lo tanto pueden darse el lujo de estar 5 años en otra cosa y pueden regresar a la jubilación o al prestigio que ya ganaron. No están ahí. O el otro es gente que está en sus 30 con estudios universitarios de posgrado. De acuerdo. Y tienen capacidad. Pero el resto, el grueso que está entre los 35 y los 55, 60 años, nadie se manda. Entonces, el nivel desciende. No, está clarísimo. Está clarísimo. Te agradezco mucho por estas declaraciones, por estas reflexiones y, bueno, vamos a seguir conversando. Han quedado temas fundamentales en el tintero, pero la conclusión que podemos extraer es que el Congreso debe derogar este despropósito, ¿no? Es un error el haber aprobado esta ley en esta circunstancia. Muchas gracias, Dardo. A ti, gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.